Hoy la República Argentina se desayunó con nuevos anuncios del gobierno federal, en donde habla de que a las provincias que aportan impuesto para la soja, perdón, a las provincias que son sojeras, y que recibían desde hace ya algunos años un fondo de coparticipación que se llamaba Fondo Sojero. A partir del mes que viene iba a ser, bueno, ya retirado el Fondo Sojero, ¿no? Esto le representa solamente a la provincia de Santa Fe, que si mal no tengo entendido los números, tiene algo así como el 31 o 32% de la producción de soja de la República Argentina, pertenece a nuestra provincia argentina, a nuestra provincia de Santa Fe. Esto le representa a nuestra provincia de aquí a fin de año un monto de alrededor de 1.100 millones de pesos, a la ciudad de Santa Fe un monto de 76 millones de pesos por mes, a la ciudad de Rosario un monto de 150 millones de pesos. Y son decisiones que ha tomado el gobierno nacional para con las provincias que siembran soja. Y este fondo sojero había sido puesto en su momento, en la época del conflicto con el campo, y había sido muy bien recibido por las provincias, básicamente porque en las últimas décadas a las provincias se las había bastardeado con el tema coparticipación federal, y cada gobierno que entraba le recortaba un poquito, ¿no? Entonces esto del fondo sojero en su momento es como que vino no a compensar en su totalidad lo que las provincias tenían que recibir, pero sí en gran parte fue un alivio para muchas de las provincias. A nuestra provincia de Santa Fe seguramente se le van a recortar más de 1.100 millones de pesos, a la ciudad de Santa Fe 76 por mes, de aquí a fin de año, a la de Rosario 150 por mes, de aquí a fin de año. Y esto significa menos asfalto, significa menos obras, significa que por allí lo que estaba planificado baje la intensidad. Y la verdad que es un daño muy grande que hace el gobierno nacional a las provincias que exportan soja o que venden soja. Yo recién lo charlaba esto con Néstor Perticarari, que es nuestro invitado, que es economista y docente de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y también miembro del CONICET, ¿no? No, mi actividad profesional ahora está centrada en la universidad. Centrada en la universidad, bueno. Sí, sí. Gracias por estar aquí esta noche, ¿no? No, por favor. Gracias por invitarme en todo caso. No, por favor. Y lo charlábamos con él fuera de ahí recién, que bueno, que a las provincias se le retira el fondo sojero, pero vulgarmente llamado fondo sojero, no se llama así, es un fondo de coparticipación. Pero, por ejemplo, a las provincias del sur no se les saca la coparticipación que tienen por la producción de petróleo, o el impuesto al petróleo, digamos, que se le envía a las provincias del sur. Bueno, él me explicaba Perticarari que eso está por constitución y no se puede tocar, pero bueno, sí. Menos mal que justo se lo consulta usted, que tiene clara la idea, ¿no? Sí, porque por allí uno sale después a repetir alguna cosa que por ahí lo intuye, lo ve y cree que no es. No dejo de pensar que si a una provincia le retirás por la soja, a la otra le tenés que retirar por el petróleo, o no le retires nada a ninguna. En realidad el tema de las regalías petroleras estaban desde antes. Están por, digamos, la reforma constitucional establece que los recursos subsuelos son propiedad de las provincias. Por lo tanto, la explotación, evidentemente, tiene que tributar regalías a las provincias. Cosa que no iba a lo que iba en la superficie. Pero la soja no es aérea, ¿eh? La soja no es aérea. Sí, bueno, va arriba, ese es el problema. Pero la raíz está... El petróleo también va arriba. Sí, pero son discusiones, pero eso está en la Constitución, eso es lo que ocurre. No, el tema del fondo sojero en realidad, como lo explicaste recién, tiene que ver, digamos, con una compensación, porque en aquella época realmente los manejos con la coparticipación eran notablemente... malos para las provincias. Eran extorsivos, en la época del 90, sí. En la década del 90 fueron tremendos. Sí, no, pero después también. Pasa que después del conflicto, diríamos, año 2007, 2008, básicamente, el gobierno de última, vía decreto, resolvió coparticipar un 30% de las retenciones, porque en realidad las retenciones en la exportación son impuestos nacionales y no
no entran dentro de la bolsa de coparticipación. Por eso es un fondo que venía realmente aparte, o sea, no entra junto con IVA, ganancias, etcétera, u otros impuestos internos que para cómo las provincias y los municipios les venía muy bien porque eso se giraba directamente a cada cuenta. Sí, ¿no? sí, por eso iba directamente a provincia y municipio, había un índice y se lo giraba directamente allí. Eso sí, también el hecho que había provincias que no conocían lo que era una planta de soja y también cobraban. Ah, sí. Sí, esa era la contrapartida. Es decir, las provincias del centro, del norte producían, pero el sur, por ejemplo, que ahí la soja obviamente no crece. No crece, no va, también recibían coparticipación del fondo sojero en cuestión. A la provincia de Buenos Aires también se le saca esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y guarda que la provincia de Buenos Aires la suma le da más que a Santa Fe y Córdoba juntas, lo que pierden por el fondo en cuestión. Pues sí, lógico, por la superficie y por la superficie, tiene mucha superficie de campo. Es sí, la primera... pero el índice de coparticipación es el que regulaba la distribución de este fondo, y es decir, por ese motivo a la provincia de Buenos Aires le impacta más que a Santa Fe y Córdoba juntos, que son las otras dos provincias que seguían en cuanto a distribución de este fondo. La gente se pregunta, ¿por qué estornuda el presidente de Turquía o le agarra una otitis a Donald Trump y en la Argentina tiene repercusiones? Sí, bueno, ahí está un poco la historia, diríamos. Es decir, varias historias, no una sola. Una primera, la historia de los desequilibrios macroeconómicos centrales que tiene Argentina, es decir, tanto sea fiscal como externo. Es decir, Argentina, por ejemplo, es una economía que, salvo un pequeño periodo, diríamos, entre 2003 y 2007, se ha manejado siempre con déficit fiscal y, por lo tanto, si se maneja con déficit fiscal hay que buscar alguna forma de financiarlo. Y también los periodos que tuvo superávit externo también fueron escasos, es decir, estuvieron más asociados a recesiones muy profundas, digamos, más que a una estructura competitiva que permitiera comerciar razonablemente con el mundo. Resulta ser que en los últimos años lo que estamos viendo es realmente una profundización notable del tema de déficit externo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no se financia con moneda local. Claro. Por más que querramos, hay que salir a buscar financiamiento. O sea que todos los que prestan, o sea que compran bonos, básicamente argentinos, tienen claro que Argentina no tiene dólares para pagar ni siquiera los intereses. Entonces, financia una parte y ante cualquier remesón en el mundo, dada la otra parte de la historia que tiene Argentina, declaración de default, no pago la deuda, renegociación, etcétera, bueno, venden y ahí aparece, digamos, que nadie los compra, los precios de los bonos bajan, el riesgo país, que es la contracara de eso, sube, no se consigue financiamiento y si se consigue financiamiento a tasa muy elevada, entonces eso perjudica al conjunto de la economía. Es decir, es una historia que... es una historia vieja para nosotros. Pues ya la conocemos. El efecto tequila. Convengamos que esto acá en Argentina aprendió fuego el país en algún momento. Acordémonos de, digamos, porque digamos los 90 uno que se encuentra. Sí, una de la cual se sale. El efecto tequila más o menos medio a las tambaleadas salió. Pero después cuando explota la crisis del sudeste asiático en el año 97, Argentina no pudo salir de ahí. Es decir, de ahí lo único que fue, cuando uno mira los números, realmente se encuentra que fue una decadencia total hasta que estalla la crisis en el año 2001. Es decir, que no pudo salir en esas condiciones. Ahí, digamos, por eso digo, son historias conocidas que acá se lleva el sistema político entero. Qué impresionante cómo la globalización en algunos aspectos es muy buena, ¿no? Y como en otros es tremenda. Porque sí, bueno, pasa que... Antiguamente todos estos factores externos a los países emergentes no los tenían siempre tan... No, porque guarda que Argentina en la época autárquica era ajustada de otra forma. Es decir, como no se conseguía préstamo, no se conseguía endeudamiento, entonces ¿qué pasaba? Había que regular la actividad para que
la crisis, diríamos, la crisis termina nivelando en última instancia qué pasa con el sector externo de la economía. Después sí, cuando se abre, diríamos, a partir del año 75, que se abre la posibilidad esta de... Se fue, digamos, un coletazo del Rodrigazo, esta reforma que entró medio encubierta ahí, que es digamos, es digamos, el punto de quiebre en el cual comienza a poder endeudarse con el exterior. Ahora, el problema es que eso, cada tanto Argentina se encuentra con que toma deuda y llega a un punto que no lo puede pagar. O sea, pasó en el 81-82, pasó durante toda la década del 80, es decir, la década perdida, esa cuestión, tuvo ese problema por detrás. 2001. Sí, renegocia la deuda con el plan Brady y vuelve a la carga. O sea, toda la década del 90 fue eso y terminó en una hipercrisis como la del año 2001. Es decir, nada que no conozcamos, por eso el tema yo insistía en que ¿cuándo vamos a dejar de tener esos problemas? Cuando realmente logremos algunos equilibrios que por el momento no estamos teniendo todavía. Néstor, yo no pretendo que usted tire el tarot ni tenga una bola de cristal y lea el futuro. Bueno. Pero digo, siendo una persona que ha leído muchas corrientes de la economía y que puede opinar con certeza de cada una de ellas y que ve cómo se está manejando un equipo económico que para muchos no tiene rumbo, digo, no le estoy pidiendo que lea el futuro, pero ¿cómo sigue esto? ¿Qué es lo que usted olfatea como una persona ya con cierta experiencia de aquí a fin de año? Sí, el problema en economía, que tenemos, que hay muchos problemas y poco instrumento para hacerle frente. Es decir, acá al final tenemos... Esto que se hizo hoy con las LEVAX, por ejemplo, no alcanza a apagar el incendio. Sí, pasa que el problema es que manejar exclusivamente la política monetaria frente a esto es una solución acotada. Me refiero a acotada en el sentido que si estabiliza alguna variable, con esto lo pueden ir manejando. Pero en realidad nadie le garantiza que mañana no aparezca un problema en, no sé, en Kazajstán, y la liguemos acá como le ligamos la de Turquía. Es decir, me refiero a ese tipo de cosas. Es decir, Argentina es un país que tiene escasa cantidad de instrumentos para hacer frente a un shock externo, digamos. Eso vale para cualquiera. Es decir, uno puede decir, ¿tiene otra salida? Sí, siempre hay otra salida. El problema es que en economía, lo dijo Keynes en su momento, uno puede hacer lo que quiera, menos dejar de pagar las consecuencias de lo que se hace. Es decir, se podría ir al control de cambios, se podría ir a fijar el tipo de cambio, se podría hacer un montón de cosas. Ahora el problema es que cuando uno entra en ese brete, no tiene más salida. ¿Se entiende? Es decir, es meterse en un camino que sabemos ya en forma atrás que no tiene retorno. Y lo que tenemos entre manos es una escasa cantidad de instrumentos que sirven en tanto y cuando no venga algún chaparrón. Es decir, hasta ahí sirve. Claro. El día que venga un chaparrón, sí, bueno, claro, está claro que con eso no alcanza y tenemos que extremar medidas, volver a subir la tasa de interés. Digo, por este tipo de cosas sí, es cuando uno se empieza a explicar por qué algunas políticas proteccionistas en una persona como Donald Trump, que antes de ser presidente uno, si hay algo que no lo veía, era proteccionista, precisamente. Sí, bueno. Y también, bueno, creo que algunas actitudes que ha tomado la provincia de Santa Fe, en este caso, de proteger a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, también ha sido muy buena para que no esté pasando y no esté replicándose en la provincia de Santa Fe, a pesar de que estamos en crisis igual, porque no somos una isla ni pertenecemos a la misma república, pero digo, siempre desde el Ministerio de Producción aquí y desde el gobierno de la provincia de Santa Fe es como que se le ha dado, se le ha puesto la oreja, al menos como mínimo, sí, a todas estas crisis, y a algunas de ellas se las ha resuelto y a otras hasta las ha negociado para resolverlas, ¿no? No, está bien. El tema de la protección, sobre todo a nivel micro, cuando aparecen determinados problemas en sectores o en empresas, es muy sano que se proceda de esa manera. Pasa que la provincia como tal no tiene control sobre sobre lo macro. Sobre lo macro. Diríamos que ese es uno de los problemas, que ahí cuando estalla el problema le llueve a todo igual, diríamos, le cae a todo igual. Es decir,
por ahí una provincia que tiene menos deuda, que tiene un poco más de recursos, tiene más chances de proteger determinadas actividades. Protegerlas no en el sentido de poner protección que no sea el dólar o que no sea la protección nacional, pero por lo menos cuando tenga... Al menos proteger el empleo. Sí, pues, si tiene un conflicto de ese tipo, intentar resolverlo. Digamos, eso es muy sano que se procede de esa manera. Me convierto en Silvio Soldán un ratito y le pregunto sin repetir y sin soplar al alumno Néstor Perticarali, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? Bueno, ahí tengo que sacar la bola de cristal de acá abajo. Ahí está, y ponerla. Por eso, todo depende de si tenemos nuevo shock externo o no. Uno puede decir, ¿cuánto estará? Y uno... Es decir, cuando me pregunta eso, ¿qué tengo que decir? Es lo de hoy más el interés de acá hasta fin de año. Si uno tiene que hacer una operación de futuro, ¿qué hace? Bueno, ¿cuánto vale hoy? ¿Y cuánto 29,90. Sí, 30 pesos. Es 30. decir, si de acá a fin de año uno piensa que, no sé, ¿cuánto estamos? Faltarían 4 meses. 4 meses para terminar el año, a una tasa de 3 o 4% anual, uno puede pensar eso más del 15%. Si hay que hacer operaciones futuras, se hacen de esa manera. Ahora, nada garantiza que no siga estando a 30 o que esté a 50. Es decir, no hay nada de eso porque ya te dije recién, el tema es que frente a otro remesón no tiene muchos instrumentos más que dejar flotar el tipo de cambio, subir la tasa y termina castigando el nivel de actividad, que después que termina generando a nivel micro, termina generando problemas en las empresas. Y tiene que ir los bomberos después de pagar todo, ¿no? el tema de las empresas. Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Sí. Guarda, es una herencia de muchos años, de décadas, no es de ahora, de historias que van en paralela. Las historias de los desequilibrios y la historia de cómo se resolvieron los desequilibrios. Pero es como que en Argentina siempre volvemos a repetir los mismos errores, ¿no? Sí, por eso, digamos, si vamos de esa manera, acá se pensaron que iban a tener financiamiento, que iba a pasar, que si seguía todo, uno tiene un escenario en un momento determinado y si proyecta a partir de ahí, bueno, por ahí le dan las cosas razonablemente bien. El problema es que por ahí el escenario muta de golpe, como pasó este año, y las estructuras, los países no tienen capacidades para adecuarse tan de golpe, digamos. Y los que tienen más deuda, los que tienen más desequilibrio, son los que más reciben los golpes de esos cambios. Néstor, gracias por su tiempo. Por favor, gracias por haber estado con con nosotros. Sí.